Bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos de nuestro ministerio Yeshua en Panamá. Es una bendición nuevamente estar por esta plataforma virtual para poder compartir la poderosa palabra del Señor. Hoy les invito a tomar sus Biblias y abrir en el libro de Éxodo, el segundo libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Éxodo, capítulo número 5, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Leemos para la gloria de Dios y bendición de todos nosotros. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, y ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Mire la pregunta: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Volved a vuestras tareas. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hoy quiero compartirles, amados amigos, bajo el título Cuando la pandemia forma mi carácter. Cuando la pandemia forma mi carácter. Un día escuché una anécdota que me pareció interesante para la reflexión de hoy. Y era que se contaba de que un pajarito estaba en Alaska. Y estando allí, lo cogió el invierno y se estaba congelando, cuando de pronto pasó por allí una vaca. Y la vaca se acercó donde estaba el pajarito y defecó sobre el pajarito. Y siguió de largo. Pero lo que había dejado la vaca allí hizo que el pajarito se calentara, porque se estaba muriendo de frío. Y el pajarito empezó a moverse y empezó a gritar: ¡socorro, socorro, socorro! Cuando de pronto pasó un gato por allí. Y el gato llegó donde estaba el pajarito, empezó a mover y vio un lindo pajarito y se lo comió. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Que no todo el que te golpea es tu enemigo, y no todo el que te salva es tu amigo. En la vida vamos a pasar situaciones difíciles, situaciones que nos van a golpear. Pero lo único que nosotros tenemos que sacar de estas situaciones difíciles es el beneficio. Y la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos muestra que las pruebas es lo único que forma nuestro carácter. Por eso el título de esta reflexión la he titulado Cuando la pandemia forma mi carácter. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer en esas situaciones difíciles. Hasta tomamos malas decisiones, como le pasó al pajarito. Si él se hubiera seguido calentando en lo que dejó la vaca, quizás hoy estuviera salvo. El pueblo de Israel estaba viviendo también su propia pandemia.
en lo que nosotros leímos hoy. Ellos eran esclavos del imperio egipcio. Ellos nada más podían salir los días establecidos, trabajar en exceso, comer inclusive la comida que quedaba y le daban los egipcios. Ellos estaban viviendo su propia pandemia. Qué difícil, porque llevaban casi 400 años bajo esta esclavitud. Pero Dios siempre tenía sus ojos puestos sobre el pueblo de Israel. En Deuteronomio 7:6, Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes son mi pueblo escogido. Quiere decir de que los ojos de Dios siempre estaban sobre el pueblo de Israel, a pesar de las malas circunstancias. Pero el pueblo de Israel no se acordaba de esto. Dios estaba haciendo su trabajo. Hasta tal punto que un día llamó a Moisés. Moisés estaba en el desierto y en medio de una zarza Dios llama a Moisés para que sea su libertador. Pero entre más Moisés de Dios hablaba a Faraón, más Faraón se ponía furioso. Más la palabra de Dios dice de que Dios endurecía cada vez el corazón de Faraón. Mire la situación difícil que estaba pasando el pueblo de Israel. Hasta tal punto que Faraón dobló las tareas de trabajo para que el pueblo de Israel no pensara en las palabras de Moisés. El diablo con esta pandemia ha cerrado los templos. Ha querido cerrar la voz de Dios. Pero al contrario, nosotros vemos de que cada vez hay más voces online predicando la palabra de Dios. El diablo no puede detener la voz de Dios en medio de cualquier circunstancia difícil, y menos en una pandemia. Faraón sabía de que podía bajar los ánimos del pueblo de Israel. ¿De qué forma? Cuando el pueblo de Israel veía que lo que ellos hacían, las actividades que ellos hacían, no tenía fruto, no daba ningún resultado. El pueblo de Israel creía que todo lo que ellos trabajaban era en vano. Y se estaban desanimando. Porque veían a Moisés entrar al templo, hablar con Faraón, pero cada vez que Moisés entraba al templo, Faraón endurecía su corazón y doblaba cada vez más las tareas al pueblo de Israel. Esto me hizo acordar una anécdota que leí de un hombre que fue prisionero en las filas de un país enemigo. Y lo pusieron en una celda de 3x3 durante 10 años. Y a este hombre le dijeron: ¿ves esa manilla que está sobre la pared? Bueno, si quieres comer, todos los días tienes que darle vuelta a la manilla, porque detrás de la pared hay un molino de harina. Si quieres comer, dale vuelta todos los días. Y ese hombre tuvo que darle vuelta durante 10 años a esa manilla para poder comer. A los 10 años lo liberaron. ¿Sabes lo que hizo el hombre? Lo primero que quería ver era el molino. Y cuando fue detrás de la pared, no había ningún molino. El hombre dijo: trabajé 10 años en vano, aunque había comido 10 años. Pero él vio solamente lo negativo. Y a veces hay personas, cuando en medio de una situación difícil,
en medio de una pandemia, solamente ven lo negativo. Y hay que ver el beneficio que nos puede dejar a nosotros una prueba, una tribulación, esta pandemia que estamos atravesando. Veamos siempre que los ojos de Dios están sobre nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos su pueblo. Y en medio de cualquier dificultad, estoy seguro que Dios tendrá puestos sus ojos sobre mí. Una vez escuché también una anécdota de una cantante muy linda, con una voz muy bella, pero ella sufría acechos sexuales por parte de los hombres. Y una vez en una conferencia de prensa que ella iba a hablar sobre su último álbum, un periodista, en vez de preguntarle sobre su disco, le preguntó que cuál era el color favorito de sus prendas íntimas. Esa mujer se levantó con un carácter bien fuerte y sacó al periodista. Ella tenía razón. Pero después volvió a la conferencia de prensa y le preguntaron por qué ella tenía ese carácter tan fuerte. Y ella respondió lo siguiente: yo lo aprendí desde niña, porque desde los 4 años nuestro padre nos abandonó con mi madre y mis 3 hermanos. Y yo recuerdo que mi madre me tomaba a mí, que era la mayor, y salíamos a las calles y yo cantaba y mi mamá recibía las limosnas. Yo aprendí en medio de esa prueba a formar mi carácter fuerte. Y por eso no dejo que cualquier hombre venga a abusar de mí con cualquier palabra. Esta ilustración viene a lo que estamos hablando hoy. Cuando la pandemia forma mi carácter. En medio de mi situación difícil, yo tengo que aprender a sacar lo bueno. Lo que me edifica, me enseña la palabra de esa manera. Ahora, ¿qué nos ayuda a sobrepasar cualquier prueba difícil, cualquier tribulación? Yo quiero darte 2 consejos bíblicos. El primero está en el libro de los Salmos, capítulo 3, versículo 3. Cuando el salmista dice: Jehová es mi escudo, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. El primer consejo que quiero darte en esta hora: si tú quieres salir de cualquier prueba con un carácter formado, deja que Dios sea tu escudo. Que cuando vengan las flechas, cuando vengan las artimañas del enemigo a venir contra ti, Dios sea tu escudo. Dios tome todas esas cosas negativas, porque la palabra de Dios dice que todo eso negativo Dios lo transforma en bendición. Lo maldito Dios lo forma en bendición para nosotros. Deja que Dios sea tu escudo. Toma la armadura de Dios. Y el segundo consejo está en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nosotros sabemos de que los muros de Israel estaban sobre el suelo. Y Dios había mandado a Nehemías a restaurar los muros. Pero Dios utiliza a Nehemías, y en medio de esa situación difícil, Nehemías le dice al pueblo de Israel: no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le estaba diciendo a Nehemías, al pueblo de Israel, en medio de la situación difícil: gócense. No pierdan la alegría de que Dios
siempre va a estar con ustedes. En cualquier situación difícil, gózate. ¿Gózate en qué? En que los ojos de Dios siempre van a estar sobre ti, porque tú eres el pueblo escogido de Dios. Tú eres la iglesia del Señor. Él te dice, yo te llevo escondido en la palma de mi mano. Eres la niña de mis ojos. Necesitamos pruebas. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter. Para cuando vengan los días malos, tú puedas seguir adelante. Pon los ojos solamente en Jesús. No lo pongas en el hombre, no lo pongas en la religión. Ponlo en Jesús, el que nunca falla. Y vas a salir adelante. El pueblo de Israel puso los ojos en Dios. Y usted sabe la historia de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa. Faraón no pudo detener al pueblo de Israel. El diablo no puede detener tu sueño, ni lo que Dios quiere hacer contigo. El propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Amigo, hermano, tomémonos esta noche de la mano. Sigamos confiando en ese Dios todopoderoso. Él va a levantar tu cabeza en medio de tu prueba. Gózate en el Señor. Él es tu fortaleza. Y verás muy pronto los resultados de tu Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra en este momento, Señor. Gracias te doy porque en medio de esta pandemia, en medio de esta prueba, tú estás formando nuestro carácter. Que aprendamos a ver las cosas buenas que nos ha traído esta pandemia. Veo hombres que han leído un libro. Veo hombres que han aprendido a cocinar. Veo hombres que están cuidando a su hijo que nació hace 3 meses. Cosas buenas han traído estos meses de pandemia para tu vida. Tienes salud, fuerza y vigor, porque Dios te está cuidando para lo que viene, porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Si estás enfermo en este momento, recibe la sanidad de Dios. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, este es el momento para que abras la puerta de tu corazón y le digas al Señor Jesús: Señor, siéntate en el trono de mi corazón. Gracias te doy, Señor, por aquellos guerreros que estamos luchando día tras día, noche tras noche, resistiendo las pruebas, las tribulaciones, porque sabemos de que un día vendrá ese día glorioso donde tú vendrás por tu iglesia. Gracias te doy, Señor, porque me amas. Gracias porque tus ojos todos los días están sobre mí. Puedo decirle al mundo entero qué lindo es el Dios en quien yo he creído. No lo puedo ver, pero todos los días lo puedo sentir a mi lado. Te bendigo, mi amigo y mi hermano. Sigue adelante. Dios te ama. Quiero darte gracias por estar nuevamente con nosotros, sintonizándonos, oyendo la palabra de Dios. No olvides de suscribirte y de compartir este mensaje con aquellos amigos que yo sé que tú tienes que necesitan esta palabra de Dios. No olvides, te amo en el amor del Señor, amor, paz y buen genio. Bendiciones.